sábado de 5 a 7 de la tarde tiene una cita con la actualidad, aquí, en Radio Inter. Bueno, pues abrimos estos minutos con quien ya les anunciamos que compartiría esta página a partir de la semana anterior, fecha en la que la inauguramos. Carlos Cue, continúas con nosotros. Hola a todos. Y es un placer hoy saludar a José Domingo Álvarez, editor de Atlantis, aparte de escritor. José Domingo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte, ya te anunciamos, por referencias conocemos muchísimo de ti y sobre todo de lo que representas, porque estamos hablando de una de las editoriales referencia en este sector como es Atlantis. Háblanos un poquito de ella, vamos a posicionarla y a distinguir cómo se merece esta empresa. Venga, José Domingo. Bueno, ¿qué es Atlantis? Ediciones Atlantis nace con la idea de dar la oportunidad a autores noveles, amateur, que comienzan dentro del mundo literario o que se quieren introducir en él. Estamos muy acostumbrados a leer a siempre autores consagrados o clásicos, pero es cierto que en los últimos años vienen unas nuevas generaciones de autores, jóvenes o no jóvenes, quiero decir. Un autor con 60, 70 años puede ser autor novel igualmente, ¿no? Y autores que tienen muchas cosas que contar a nivel de estilo, a nivel argumental, crear unos nuevos personajes a los que no estemos acostumbrados y bueno, y eso es un poco nuestra labor, fomentar y dar voz a los autores que comienzan y que tienen realmente cosas muy buenas que contar, ¿no? ¿En qué estáis trabajando ahora? ¿Algún título que podamos resaltar? Bueno, pues antes te he comentado, acabamos de sacar, hace 20 días menos, editamos Conspiración Tokaji, una novela por la que yo estoy apostando, una novela policíaca que habla sobre una de las nuevas tendencias, que es el análisis digital, el estudio de mercado, de tendencias de los consumidores a través de las nuevas tecnologías. Todo esto, ya digo, envuelto en una sábana de novela policíaca con muchos hilos que poco a poco se van entretejiendo, ¿no? Una novela escrita por Maribel Morales y Per Avisa, que, como digo, creo que puede ser uno de nuestros libros fuertes del año. Bueno, nosotros estamos convencidos que sí. Además, habrá otras referencias que seguro también iremos presentando aquí. Carlos. Yo te cedo enseguida la palabra, Alesia, porque tú esto lo dominas mejor que yo. Pero yo sí quisiera hacerte una reflexión y que nos explicaras brevemente qué pasa desde el momento que un escritor termina su novela y pone fin, la lucha con la que empieza, qué tiene que hacer, dónde puede encontrar, qué editorial, qué formas de editorial, cómo funciona este mundo. Bueno, ya no hay nada que decir porque Carlos ha introducido el tema de hoy, vamos a darle la importancia que tiene porque me parece precioso, lo ha explicado él muy bien. Vamos a conocer lo que quizá nadie ha contado prácticamente, y mucho menos en un medio de comunicación. Se habla mucho del esfuerzo del escritor, de los años de trabajo, de lo que conlleva dar a luz una de estas creaciones literarias, pero donde efectivamente el escritor termina es donde empieza muchísimo y un trabajo fantástico para las editoriales, a veces también muy duro, por cierto, ¿no? Sí, muy duro. Bueno, empieza un trabajo enorme con toda una cohorte de personas que trabajan para un libro desde que se edita. Es decir, el autor termina la obra. ¿Qué hace el autor? Lo envía a todas las editoriales, ¿no? Hay grandes grupos que todos conocemos, bastante inaccesibles, muy herméticos. Yo lo entiendo. O sea, nosotros hasta a nuestro nivel recibimos 1000 obras anuales. Lógicamente es imposible leer al año 1000 obras, ¿no?
hablamos de una editorial como Atlantis, que es cierto que ha crecido mucho en los últimos años, pero bueno, somos una editorial mediana al lado de Planeta, de Random House o Alfaguara, Santillana, quien quieras, ¿no? Dentro de los grandes grupos. Entonces es imposible leer todo lo que llega, siempre tiene que haber filtros, ¿no? Entonces el autor termina la obra, la manda a todas las editoriales, lo normal es que no se lea, si la envía en papel va al almacén, se queda ya en el almacén y luego al cabo de un año o dos se rechaza. Porque ¿en base a qué filtros? Esos filtros iniciales que hacen determinar la novela que sí se lee y a la que se dedica un tiempo de aquellas que van al almacén. También depende de los géneros que trabaje la editorial, lo que más quiera fomentar en ese momento. Es decir, nosotros cuando recibimos ensayo, por norma no publicamos ensayo, pero cuando es una cosa muy específica que por el motivo que sea nos interesa, a lo mejor, pues bueno, a ese libro en concreto le dejamos entrar. Poesía, hace años trabajamos con poesía, pero también lo cerramos por muchos motivos. Entonces, por un lado están las colecciones, luego está la calidad. Es decir, nosotros a todo lo que recibimos se le abre una ficha, se hace una lectura inicial del libro, si no entra en cualquiera de nuestras colecciones, si está plagado de faltas ortográficas o gramaticales, si vemos que a niveles de personajes, en las primeras páginas los personajes no quedan perfilados, si no tiene una estructura. Es decir, haces ese primer filtro para luego dedicarle tiempo a leer la novela, porque claro, o sea, bueno, cuando llega una novela de 100 páginas, bueno, pues se agradece, ¿no? Pero cuando nos llegan novelas de 600, 800 páginas, eso conlleva una serie de horas de lectura, de valoración, de elaboración de un informe, y claro, no se puede hacer con todos, entonces hay que seleccionar, ¿no? Y es de ahí de donde vienen los primeros filtros. Entonces, bueno, cuando ya una obra se decide que merece la pena estudiarla, se hace un informe, se decide editarla, a partir de ahí viene, o sea, todo lo demás que es, bueno, la corrección del texto, maquetación, es decir, diseño de tripa, de interior, diseño de cubierta, buscar la imagen de portada más adecuada. Se empiezan a tramitar el ISBN, el depósito legal, el IBIC. A partir de ahí, ya una vez el libro ya está terminado a nivel de diseño, se envía a imprenta, se hace algo físico ya real, ya algo tangible. De imprenta pasa al distribuidor. Y hasta ahora, perdón, José Domingo, ¿qué tiempo ha transcurrido aproximadamente? Depende del libro, depende de muchas cosas. Nosotros que trabajamos muy rápido, desde que decidimos que una obra se puede editar, pueden pasar entre 2 y 4 meses, pero también hay libros a los que le dedicamos 4 años, o sea, todo hay que decirlo, ¿vale? Depende mucho del libro con el que estemos trabajando. Y nos hemos quedado en el libro físico, ya lo tenemos. En el libro, ya tenemos el libro físico que ya ha salido de imprenta, que está listo para ser distribuido. Se envía al distribuidor. El distribuidor tiene que preparar la ficha, enviar a librerías y centros como Casa del Libro, Corte Inglés, AFNAC. La ficha se envía, los centros también seleccionan las novedades que quieren coger, sea la editorial que sea, quiero decir, puede ser Atlantis, como puede ser Alfaguara, como puede ser Planeta, da lo mismo. Si a ese centro o a ese librero no le interesa, él no lo coge. Entonces es una lucha continua. Constantes cribas. Exactamente, por mucho que se trabaje, es son una muros lucha que hay que continua, sí. Y luego además el distribuidor tiene sus comerciales que lo ofrecen a los libreros, que aconsejan, pero como digo, al final es el librero o el centro comercial en cuestión el que decide las novedades que vende en su librería, o que compra o que las toma en depósito. Y ya a partir de ahí empezamos también con la labor de promoción, envío de notas de prensa a medios de comunicación, a bloggers, que los bloggers hay que tenerlos ya muy en cuenta. Quiero decir, cuando el tema blog empezó hace años, pues bueno, pues era como un recurso. Sí, un pequeño recurso, pero a día de hoy los bloggers empiezan a tener muchísimo poder. Internet empieza a tener mucho poder.
ya tanto casi como medios nacionales, como Intereconomía o como cualquier otro, y hay que tenerlos muy en cuenta y mimarlos, ¿no? Y bueno, se presenta el libro, se promociona, el boca a boca de la presentación también es muy importante, quiero decir, si la novela a ese público inicial, a ese germen que va a empezar a leer la novela, que si le gusta lo va a promocionar y va a decir, oye, ¿sabes que fulanito ha escrito un libro, se lo han publicado, demás, y está muy bien? Si el libro no merece la pena, no va a funcionar a ningún nivel, ¿no? Luego, al margen, ya digo, de todo lo que se haga en medios. Entonces, para un solo libro, yo no sé la gente que puede trabajar, pero estamos hablando de cientos de personas, desde la editorial, el distribuidor, el librero, el papelero, el servicio de mensajería. Es increíble. O sea, para que un libro llegue a una mesa de novedades de una librería o de un centro comercial grande, los pasos que hay que dar son enormes. Y yo por mí una última pregunta y luego Carlos lo que quiera comentar o apuntar. La primera gran criba, aunque vemos, insisto, en que hay constantes retos que hay que ir salvando, está efectivamente en parte de la editorial en cuanto a esa selección, qué libros, qué obras merecen la pena y vamos a dedicar todo ese esfuerzo y trabajo. Luego la otra gran criba está en el centro que decide comercializar ese libro. ¿Podemos dar algún porcentaje aproximado de todos los que os llegan a la editorial? ¿Cuántos más o menos, qué porcentaje pueden ser seleccionados? Y sobre todos esos seleccionados en los que trabajáis, ¿qué porcentaje, una vez más, llega a aparecer en la mesa de una librería o de un centro comercial? Bueno, pues como digo, si son aproximadamente 1000 obras las que recibimos al año, publicamos entre el 7 y el 10% anualmente. Todo lo demás, como digo, se rechaza. Se desestima. De ese 7-10% que puede llegar a estar en mesa de novedades, un escaparate de librería, hombre, procuramos que casi todo. Lógicamente, todo no puede estar en una mesa de novedades de un Corte Inglés o de una Casa del Libro, es imposible. Anteayer estuve en la Casa del Libro de Gran Vía y solo entre novela histórica y policíaca había 5 novedades nuestras en mesa. Quiero decir, está muy bien. Desde que empezamos hace 10 años a lo que hemos ido consiguiendo, está muy bien. A nivel librería de calle, bueno, yo creo que casi todos, si no ocupan, por lo menos de los que editamos, si no ocupan una mesa de novedades de librería, ocupan un escaparate, yo creo que en general casi todos llegan. Se llegan a porque ya trabajamos para que eso ocurra. Algunos no, por supuesto, pero vamos, creo que ahí está el esfuerzo. Luego también las mesas de novedades son algo muy fugaz. Nosotros tenemos suerte en ciertos sentidos. Ya digo, por ejemplo, en Casa del Libro hemos llegado a tener novedades 2 años en mesa de novedades. Quiero decir, Ken Follett a lo mejor lo consigue con varias novelas, ¿no? Y bueno, y si aguantan ahí es porque durante todo ese tiempo por goteo se van vendiendo. No lo podemos hacer con todos los libros, es imposible. Pero bueno, ahí estamos y ahí trabajamos cada día para hacerlo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que aparte de la faceta de editor de José Domingo, hay una segunda que es importantísima. Él también es escritor. Ha vivido todo esto en primera persona, lo ha sufrido. Lo ha vivido en primera persona, pero él ya tiene libros en esas librerías, en los puestos preferentes. Por lo tanto, la próxima semana vamos a hablar, anticípale a nuestra audiencia de qué vamos a hablar la semana que viene, que es uno de sus últimos libros que está siendo un éxito. Fantasmas de Kensington. Sí, Fantasmas de Kensington. Bueno, es una novela, tuve la gran suerte de ser prologado por Luis Alberto de Cuenca, una personaje y personalidad al que guardo un gran cariño y respeto. Siempre digo que es un sabio, porque es alguien que sabe absolutamente de todo y además le considero muy muy humilde. Y
bueno, es una novela que arranca con Peter Llewellyn Davis, que es el niño del que J.M. Barrie toma el nombre para crear el personaje Peter Pan, que finge su propia muerte, y con la idea de, bueno, pasar sus últimos años de vida alejado de esa sombra que ha tenido siempre a cuestas sobre el personaje Peter Pan. La novela está además publicada en Bulgaria por la Universidad de Sofía. De hecho, antes le comentaba a Carlos que creo que estoy más publicado en Bulgaria que en España. Y bueno, pues por ahora. Yo también, bueno, por ahora. Por sí. ahora. Ahí sigo con mi lucha, yo también. José sí. Domingo, te Solo vienes... si me permites es que en España tenemos el gran defecto de valorar la riqueza que tenemos cuando la persona ha muerto o cuando se la llevan otros. O cuando te la llevan otros. Efectivamente hay muchos genios, no solo de la literatura, que triunfan fuera de nuestras fronteras y que el último sitio donde se les da el reconocimiento que merecen es en su propio país. Sí. Eso es cierto y yo simplemente quiero emplazarte, José Domingo, a que por favor nos presentes debidamente y hablemos sobre este libro si te apetece y puedes la semana que viene. Siempre serás bienvenido y nos apetecerá muchísimo. De momento hoy ponemos los puntos suspensivos, si te parece y me lo permites, haciéndome eco, nunca mejor dicho en este programa, de una de las frases que aparece además en la contraportada de este libro. Es una frase de Luis Alberto, o una reflexión, unas líneas de Luis Alberto de Cuenca que dicen así: nadie que se precie de haber disfrutado leyendo las distintas aportaciones narrativas y teatrales de James Matthew Barrie al universo de Peter Pan puede dejar pasar impunemente Fantasmas de Kensington. Así que nosotros no lo haremos. Prometemos dedicar el tiempo y sobre todo el reconocimiento que esta obra merece y compartirla con ustedes la próxima semana. Nos vemos entonces. José Domingo Álvarez, claro. gracias. Muchas gracias. Un placer.